Antes de comenzar el video, solo quiero decirte que nuestro libro Ven, sígueme coloreando el Nuevo Testamento ya está disponible. En este momento estás viendo en pantalla todos los países y las páginas web donde puedes comprarlo. Anteriormente me equivoqué porque dije menos países de los que realmente son, en la lista vienen más, y también aquí están los nombres con los cuales los puedes encontrar tanto en español como en inglés. Y como acordamos, vamos a estar regalando 3 ejemplares. Aquí está en pantalla también la lista de los nombres de las personas que ganaron. Si tú eres uno de los ganadores, escríbenos al correo que está apareciendo en pantalla y nos podemos coordinar para que te llegue tu regalo. Y eso es todo. Muchísimas gracias a todos. Feliz año nuevo. Y ahora sí te dejo ver el video que viniste a ver. Muchos creemos que cuando José se enteró del embarazo de María, él trató de huir lejos de ella para protegerla. Pero al estudiar esta semana aprendí que esa noción de la historia es falsa. Y que de hecho, al entender la historia correctamente, aprendemos del carácter de José al afrontar decisiones complicadas. En este punto de la historia, José y María estaban desposados. Esto significa que no eran esposos, pero que ya se habían prometido serlo. Algo así como estar comprometidos en nuestros días. Pero para las cuestiones judías, al estar desposados, ellos ya eran como esposos ante la ley. En la página 22 del Manual de Instituto La Vida y Enseñanzas de Cristo y sus Apóstoles se enseña lo siguiente. José y María no estaban casados, pero estaban comprometidos bajo los términos más estrictos. María era considerada virtualmente esposa de José, y la infidelidad de su parte durante el periodo de desposorio era castigado con la muerte. Mateo 1:19 menciona que José, al enterarse de la futura maternidad de María y sabiendo que él no era el padre, quiso dejarla secretamente. Al leer quiso dejarla secretamente, podríamos pensar que José, tras recibir la noticia, quiso irse del lugar sin que ella lo supiera. Pero esta interpretación es errónea. Piénsalo, si José solo huía, ¿qué pasaría con María? La panza y seguía. Ella aún se había embarazado de alguien que no era José durante el desposorio. Aunque José se fuera, el problema que podría afrontar María por su embarazo seguiría ahí. Viéndolo en esta perspectiva, entonces ya no tiene mucho sentido decir que José fue un hombre amable y amoroso al irse lejos de María. Pero si este no es el caso, entonces ¿qué debemos entender de este pasaje? En el mismo manual de instituto leemos las 2 alternativas que José sopesó para actuar dentro del marco histórico de la época, que nos ayudan a comprender aún más el significado de este pasaje. José tuvo 2 alternativas, dice el manual. Podía demandar que María se sometiese a un juicio público, el cual aún a esta altura de la historia judía podía culminar con la muerte de María, o 2, podrías deshacer el contrato establecido con ella privadamente, pero ante testigos. ¿Notaste eso? La segunda opción que menciona el manual era deshacer el contrato privadamente. En ese tiempo, la ley judía permitía anular el compromiso si tal acto se efectuaba ante algunos testigos. En este sentido, entendemos que el significado de quiso dejarla secretamente que menciona Mateo no se refiere a huir del entorno, sino que se refiere a divorciarse de María legalmente en privado. De hecho, la traducción más fiel del texto griego sería, pero José, siendo recto y no queriendo exponerla públicamente, pretendió divorciarse de ella en privado. Si bien José pudo haber reaccionado con egoísmo y amargura al enterarse de que María estaba encinta, él eligió la alternativa más misericordiosa. Y fíjate bien, no solo decidió proteger a su prometida de todo el peso de la ley, sino también de todo el peso del prejuicio social. No solo le evitó el castigo físico, sino también, en la medida de lo posible, cualquier daño emocional. José demostró hasta el último momento el amor que tenía hacia María al anular el desposorio en forma privada. Este fue un acto de amor y misericordia que nos demuestra parte del por qué José fue preordenado y bendecido desde la vida premortal, con el honor de ser padre y tutor del Hijo del Padre Eterno en esta vida. Ahora,
Como sabemos, la preordenación no es lo mismo que la predestinación. La persona preordenada puede alejarse de la senda que la llevará a cumplir con dicha ordenación. ¿Habías pensado que el embarazo premarital de María pudo haber sido un evento conscientemente preparado para probar a José? En la página 22 del Manual de Instituto La Vida y Enseñanzas de Cristo y sus Apóstoles, dice: es posible que el Señor haya planeado tal experiencia para probar a José. Esto tiene sentido. Pocas cosas en la vida podrían hacernos sentir tan traicionados y destrozados como una infidelidad. Pero con todo esto, no creo que el mensaje de este pasaje sea ¿estás dispuesto a perdonar una infidelidad? Sino más bien creo que el mensaje es ¿cómo es tu trato ante la persona que te ha ofendido? Aquí cabe mencionar un detalle muy importante de la práctica del desposorio judío. El Manual de Instituto menciona también en la página 22. Durante este periodo, la novia elegida vivía con su familia o con amistades, y toda comunicación entre ella y su futuro esposo era efectuada mediante un amigo. Mediante un amigo. No se hablaban directamente, no se marcaban por teléfono, ni se veían a la cara para preguntarse qué tal les había ido en el día. Sin duda, esto planteaba un desafío a los que estaban comprometidos. Más aún si consideramos que este periodo de desposorio regularmente duraba entre 6 y 12 meses. Esto nos lleva a pensar algo más. Si la comunicación entre los desposados no era directa, y si Lucas dice que se le informó a María de su embarazo mientras ella ya estaba desposada con José, ¿cómo se enteró José del embarazo? ¿Se lo dijo María a través del mensajero? Si este fue el caso, puedo imaginarme al mensajero llegando con José. Dice su prometida, patrón, que está embarazada. Ya sé. Dijo que, como no se han visto, el bebé obviamente no es de usted. Pero no se preocupe, dice María que es obra del Espíritu Santo. Con una noticia tan fuerte y sin ninguna posibilidad de ver a María de frente, solo podemos imaginarnos la frustración que pudo experimentar José. ¿Se habrá sentido traicionado? ¿Humillado? ¿Despreciado? Si alguno de nosotros piensa que dichos sentimientos no tuvieron lugar porque el embarazo de María era divino, creo que entonces no tendría sentido porque el ángel tendría que decírselo cuando decidió dejarla. Esto nos deja ver que, 1, o a José no se le informó de la naturaleza del embarazo, o 2, se le informó, pero no lo creyó, al menos de primera. Cualquiera que haya sido la circunstancia, en esto hay una lección fascinante. Con circunstancias tan complicadas y sin saber o tener un testimonio de la divinidad del embarazo de su prometida, la prueba de José parece ser no solo sobre el amor, sino también sobre la paciencia y el perdón que éste debería incluir. Cuando alguien nos maltrata, nos humilla o nos traiciona, ¿surgen en nosotros sentimientos de venganza? ¿Queremos que la persona reciba su merecido para entonces decir, ¿te lo tenías bien ganado? Lo fascinante de esta historia no es solo que pudieron haber surgido sentimientos de venganza en José y los mantuvo tranquilos, sino que incluso sin esos sentimientos pudo haber cobrado la factura de manera legal y justa. O sea, el llevar a María a juicio a que recibiera lo que merecía no sería un acto de venganza, sino más bien de justicia. La lección sobre el perdón aquí presente es sobre lo que hacemos cuando la vida da vueltas y esa persona que un día nos lastimó queda ahora a nuestra merced.
La lección es sobre lo que se hace cuando con una sola llamada, comentario o declaración podemos arruinar a la persona que nos arruinó primero. O en las palabras de las Escrituras, como discípulos de Jesucristo, ¿qué hacemos cuando la persona que nos hirió está ahora en nuestras manos? Pero aún hay una lección más. ¿Cuál fue la prueba de José ante María? Cuando José se entera del embarazo de María durante su desposorio, él tiene ahora todo el peso de la ley y el pueblo de su lado para enjuiciarla por haberle sido infiel. Y aquí es donde esta historia ejemplifica la dinámica de poder que es real en todos nosotros. Aquella en la que el varón cuenta con todo lo necesario para dañar a su contraparte femenina. Así como José contaba con todo el peso de la ley en aquella ocasión, como varones contamos por lo general con un peso, masa y fuerza mayor al de ellas. Esto, visto desde el punto de vista caballeroso, es el por qué debemos estar no solo disponibles para hacer labores de esfuerzo, sino también dispuestos a proveer protección física cuando sea necesario. Pero en esto, esta misma fuerza de protección se vuelve un peligro. Irónica y trágicamente, esa misma fuerza adicional que debería usarse para protegerla, termina siendo el medio para herirla. Al igual que José, muchos de nosotros tenemos todo lo necesario y a veces hasta de sobra para perjudicar a una mujer. Pero aquí es donde la lección se pone buenísima. Quiero que pienses esto. ¿Por qué no se le informó antes a José de que el embarazo de María era un asunto divino? ¿Le hubiéramos evitado a José el pensar que su prometida le fue infiel? ¿Le hubiéramos evitado el corazón roto y todo el drama de planear la separación? Si un aviso temprano pudo haber evitado todo esto y el casi divorcio de José y María, ¿por qué dejarlo para después? Creo que justo en eso encontramos la prueba de José. Él requirió que un ángel lo detuviera y le dijera la verdad sobre el nacimiento de Jesús. Pero por favor, nota que no es sino hasta que José decide dejar a María en secreto para no herirla, que el ángel se le aparece. ¿No te parece interesante que el Señor no envió a su ángel sino hasta que José decidió no lastimar a María de ninguna manera? A José no se le manda ser el Padre terrenal de Cristo sino hasta que escoge la vía de la misericordia, aun teniendo toda la justicia de su lado. Parece que la prueba definitiva que calificó a José para ser el Padre terrenal de nuestro Salvador fue el trato que tenía hacia las mujeres, aun cuando tuviera no solo la capacidad de herirla, sino también una buena justificación para hacerlo. Lo que nos enseña José es que aun cuando esté justificado, un buen discípulo de Cristo nunca ocupará su ventaja o posición privilegiada para herir. La prueba de José era que teniendo toda esta ventaja, fuerza y justificación de su lado, jamás las ocupó para dañar a María, ni física ni emocionalmente. Ahora, en esta idea también hay una lección fascinante. ¿Y si las circunstancias de su nacimiento ayudaron a Cristo a desarrollar la empatía y caridad que tuvo? En Juan 8, 3-5 leemos una de las historias más icónicas sobre la misericordia del Salvador.
Entonces, dice la Escritura, los fariseos y los escribas le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley, Moisés nos mandó apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? La ley de Moisés a la que se refirieron los fariseos en esta ocasión está claramente descrita en Levítico 20:10. Y si un hombre comete adulterio con la esposa de otro, el que comete adulterio con la esposa de su prójimo, indefectiblemente el adúltero y la adúltera serán muertos. Imagínate la situación. Está esta mujer frente al maestro, probablemente medio desnuda, tirada en medio de la multitud de escribas y fariseos que, te quiero recordar, era un grupo de hombres que no estaban ahí en son de paz, sino para acusarla y condenarla. ¿Puedes sentir la vergüenza que recorría todo su cuerpo en ese momento? ¿La humillación por ser exhibida de esa manera? Pero como si fuera poco, ella estaría también aterrada por las grandes posibilidades que tenía de morir apedreada en ese mismo instante. ¿Qué pensó el Salvador cuando la vio? ¿Te has preguntado qué se puso a escribir en la tierra? Creo que al estar frente a ella, no pudo evitar pensar por lo menos un instante en su propia madre. Y ese preciso recuerdo hizo que bajara la mirada por un momento. Piénsalo. ¿Qué hubiera pasado con María si José hubiera elegido infamarla públicamente? Recordemos que el castigo por adulterio, estando comprometidos, aplicaba como si ya estuvieran casados. Entonces, si a las prometidas las castigaban igual que a las casadas, ¿no habría estado María también en esta misma situación que esta mujer justo ahora enfrente del Salvador? ¿No la habrían también llevado ante los jueces para tener la autorización y entonces poder apedrearla? ¿No la habrían acusado públicamente de haber sido desleal a José? Tal vez también la habrían tirado al piso en medio de la gente. Y rodeada de miradas acosadoras, ¿se habría sentido igual de sola? ¿Igual de condenada? ¿E igual de humillada? Creo que a través de los ojos temerosos de aquella mujer avergonzada, Jesús vio reflejada a su misma madre. O al menos lo que pudo haber sido de ella. Tal vez, mientras escribía en el suelo, lo impactó el pensamiento, si papá hubiera denunciado a mamá, ella habría estado aquí, en donde está ahora esta mujer. Si este era el caso, no dudo que este momento de reflexión también detonara en él gratitud por las grandes lecciones que su padre terrenal le había enseñado sobre cómo tratar a las personas, en especial a aquellas que yacen vulnerables frente a nosotros. En esta conexión de carácter entre padre e hijo. Ahora me imagino a José ante su situación con María y no puedo evitar verlo diciendo, yo no estoy libre de pecado y no seré quien lance la primera piedra. Ya encaminados en el tema de los padres terrenales del Salvador, ¿qué tal si hablamos de la fe y obediencia que demostraron? ¿No te impacta el ejemplo de obediencia de José, el padre terrenal de Cristo?
Después de que José tomara una decisión importante que terminaría probando su carácter, un ángel apareció en sueños para indicarle lo que el Señor deseaba que hiciera. Leemos en Mateo 1, 20 al 21. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu desposada, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Te has puesto a pensar en la magnitud de aquella revelación dada a José en aquella noche, en aquel sueño? El ángel del Señor le estaba dando la más grande y maravillosa de las noticias: que el Salvador vendría al mundo naciendo de María, su desposada, y que, al recibirla, serían ellos los padres de aquel bebé a quien deberían llamar por nombre Jesús. El ángel del Señor le estaba extendiendo el llamamiento de ser el padre del Mesías esperado por muchos años. Ahora, a pesar de la grandeza y honor de recibir este mandato, quiero que seamos conscientes de que José tenía su albedrío y que podía decir: ¿me quedo a cumplir con lo que se me manda o no? El relato no nos deja tiempo para especular sobre la decisión de José, cuando leemos en el versículo 24. Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y la recibió como esposa. En adición a su obediencia, sin objeción alguna, presta atención al marco de tiempo en el que José decidió llevar a cabo su cometido. El relato dice que actuó cuando despertó. José no dijo que obedecería el próximo mes, la próxima semana o mañana. No dijo: sí, hoy en la tarde lo reviso, no hay problema. José eligió actuar hoy, pero tan pronto como se despertara. De inmediato. Con prontitud. En la Conferencia General de abril del 2017, el elder Ronald Arasvan enseñó: debemos tener confianza en nuestros primeros susurros espirituales. A veces lo racionalizamos. Nos preguntamos si sentimos una impresión espiritual o si se trata solo de nuestros propios pensamientos. Cuando comenzamos a cuestionarlo una y otra vez, y todos lo hemos hecho, desestimamos al Espíritu. Cuestionamos el consejo divino. Esta disposición de atender el primer llamado también la demostraron los apóstoles de Cristo. Mateo 4:20 dice que cuando Él los encuentra pescando y les invita a seguirle, ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. A veces recibiremos impresiones que no vayan con nuestros planes del día, o tal vez los planes de nuestra vida. José planeaba dejar a María y los apóstoles pretendían seguir pescando para ganarse el día. Pero sin importar sus planes, ellos estuvieron dispuestos a ajustar su vida y su agenda al llamado del Señor. La lección que José nos enseña es que una vez que Cristo nos llama, debemos seguirle sin demora alguna. Ahora, ¿qué hay del valor y la disposición de María, la madre de Jesús? Muchos pensamos que el mejor ejemplo de fe de María se encuentra en la frase: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Si bien esta es una enseñanza increíblemente buena, esta semana noté algo en María que me impactó aún más. Cuando en Lucas 1 el ángel se le aparece y le informa que será la madre del Hijo del Altísimo, María simplemente responde: «¿Cómo será esto? Porque no conozco a varón». A primera vista esta declaración es muy común. Pero, ¿qué pasa cuando la contrastamos con una experiencia parecida en el mismo relato? Cuando a Zacarías se le informa sobre el nacimiento de Juan, su respuesta al ángel es más bien: «¿Cómo sabré esto? Porque yo ya soy viejo y mi esposa es de edad avanzada». Ambas respuestas parecen bastante similares. Ambas comienzan con una pregunta y ambas terminan presentando hechos que hacen que lo anunciado por el ángel parezca imposible. No conozco varón
Y por otro lado, ya estoy viejo y mi esposa también. Si ambas respuestas eran tan similares, ¿por qué uno terminó recibiendo un castigo y el otro no? De entrada podríamos pensar que el castigo de Zacarías vino por reclamarle al ángel lo imposible de su profecía. Pero no tendría mucho sentido, ya que en los dos casos parecía imposible la encomienda del ángel. Ya fuera por no conocer varón o por ser de edad muy avanzada, ninguno podría engendrar un hijo en dichas condiciones. Y ambos se lo hicieron notar al ángel. Pero si ambos explicaron lo difícil que sería cumplir dichas profecías, entonces, ¿qué marcó la diferencia entre la respuesta de María y la de Zacarías? La diferencia no estuvo en reconocer lo difícil del llamamiento, sino en la pregunta que acompañó a dicho reconocimiento. La de Zacarías fue, ¿cómo saber si esto es posible? Mientras que la de María fue, ¿cómo van a hacerlo posible? El cuestionamiento de Zacarías fue más por el lado de, no creo que pueda suceder, mi esposa y yo ya somos viejos y no podemos tener el hijo del cual hablas. Mientras que María en su pregunta expresó algo como, no entiendo cómo sucederá lo que me estás mandando porque no conozco a ningún varón, pero te creo. ¿Puedes explicarme cómo será hecho? Uno mostró incredulidad, pero el otro mostró disposición, aún sin comprender todas las cosas. Sucede lo mismo con nosotros. Hay veces en que los mandamientos de Dios pueden resultar difíciles. Podemos llegar a pensar en algún momento que no somos capaces de realizar lo que el Señor nos está pidiendo. Tal vez esto sea servir en una misión de tiempo completo siendo una persona tímida, aceptar el llamamiento que no nos creemos capaces de magnificar, compartir el Evangelio a la persona que menos creemos que puede recibirlo, perdonar a alguien que nos hizo mucho daño, o pedir perdón a alguien que pensamos que nos rechazará. Pero el Señor, sabiendo que pueden parecer imposibles todas estas cosas, aún así nos manda a hacerlas. Y cada vez que nosotros aceptamos valientemente esa invitación, acabamos descubriendo lo que María recordó tras mostrar su fe: que ninguna cosa es imposible para Dios. El que veamos esos milagros o no depende en gran medida de la manera en la que nosotros respondamos a la invitación o mandamiento. Podemos, por un lado, ser como Zacarías diciendo, no es posible, o podemos ser como María diciendo, la verdad sí lo veo complicado, pero si me explicas, te prometo que pondré todo de mi parte. Si lo hacemos así, aun cuando no comprendamos todas las cosas, el Señor siempre estará ahí en nuestra vida para hacer posible lo imposible. Ahora, la última lección que quiero compartir contigo el día de hoy. El primer capítulo de Mateo comienza detallando la línea genealógica del Salvador. Y regularmente, como miembros de la Iglesia, cuando abordamos este capítulo, la primera lección que viene a nuestra mente es, claro, genealogía e historia familiar. Pero esta vez que lo leí, algo más llamó mi atención. El versículo 6 dice, e Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró, de la que fue esposa de Urías, a Salomón. ¿Notas eso? La mayoría de estos versículos van voladísimos diciendo tal engendró a tal, y este tal engendró a este otro tal, y este otro tal engendró a aquel tal. Pero en el versículo 6 parece que el escritor quiso dar un poco más de detalle sobre el nacimiento de uno de los integrantes de este linaje. Bueno, claro, estos detalles extra en realidad son muy cortos considerando todo lo que realmente involucró el nacimiento de este niño.
Pero de todas maneras, la Escritura se toma el tiempo para aclarar que la madre del niño en cuestión era Betsabé, la esposa de Urías. Y es justo ahí donde empieza nuestra lección. ¿Por qué aclarar eso? Digo, quienes leímos el Antiguo Testamento y estamos familiarizados con la historia, sabemos que Salomón no fue precisamente un hijo nacido en rectitud. Por otro lado, si de contar chismes se trata, también pudimos haber incluido que Judá era hijo de Jacob, pero por parte de la segunda esposa, que en realidad era la que Jacob se amaba. Pero ninguno de estos detalles se hizo o se pusieron en el texto sobre otros integrantes de este linaje. Entonces, ¿por qué sí dar este tipo de detalles en este punto de la genealogía? En mi caso particular, esta pequeña aclaración, tal vez innecesaria, me hizo recordar todo lo que aprendí este año sobre la vida del rey David. Cómo había sido elegido por Dios desde pequeño, cómo durante su vida se había esforzado por cumplir con ese llamado, y cómo Dios lo puso en el trono de Israel para dar inicio a la época más próspera que el pueblo jamás había visto. Pero al tiempo que recordaba su vida, también recordé su caída. Cómo ocupó su posición como rey para orquestar su encuentro con Betsabé, cómo gestionó de manera terrible ese primer pecado, y cómo de ahí en adelante su vida se destruyó tanto en cuestiones del reino como en cuestiones familiares. Pero si esta historia de un potencial perdido y desperdiciado es de las más trágicas de todas las Escrituras, ¿por qué revivirla, al menos en parte, al comenzar a hablar del nacimiento de Cristo? ¿Por qué poner ese detalle que nos distraería escandalosamente de la apacible natividad del Salvador? Bueno, creo que es justo porque la intención de agregar ese detalle no era para que nos distrajera, sino para que nos enfocara y ayudara a dimensionar lo que este nacimiento significaba para todos. Sin importar qué tan malos hayan sido nuestros pasos o qué tanto nos hayamos alejado de Dios, debido a la vida del bebé que estaba naciendo, no hay líneas ni caminos definitivos. Como lo dijo el presidente Thomas S. Monson en la Conferencia General de abril de 1987, uno de los dones más grandes que Dios nos ha dado es el gozo de volver a intentarlo. Ningún fracaso tiene por qué ser definitivo. Ahora, si me permites, este detalle agregado en la genealogía del Salvador podría enseñarnos también otra lección, la que va de las cosas que Dios hace con nuestros fracasos. En una ocasión, Brigham Young enseñó, la diferencia entre Dios y el diablo es que Dios crea y organiza, mientras que la intención principal del diablo es destruir. Lo primero a aprender de esta cita es que cuando el diablo ejerce su obra, o alguno de nosotros acabamos ejerciéndola, destruimos. Pero la segunda lección, o la segunda cosa a aprender, ¿qué hace Dios por su parte? Construye y organiza. Y en esa construcción u organización se asegura de darle un nuevo camino a nuestros pasos torcidos. O sea, que mientras nosotros caemos y erramos destruyendo, Él se asegura de preparar la vía para que regresemos y reparemos lo destruido. En el caso de Adán y Eva, por ejemplo, en su misma transgresión, Dios les dio la vía para cumplir con su plan. En el caso de la línea genealógica de Cristo, esta misma historia de transgresión y pecado trajo como resultado un hijo por medio de quien varias generaciones después vendría el Mesías a salvarnos a todos. Sin nuestro entendimiento del plan de Dios, creo que hasta esta idea nos parecería algo irónica. Pero en la destrucción causada por la decisión del rey David, Dios preparó
una vía para organizar y edificar. De lo ocurrido por la lujuria ociosa de David andando por los amplios palacios de la riqueza terrenal, surgió el linaje que también traería a Cristo al mundo. Cuando lo vemos así, entonces entendemos que la línea genealógica de Cristo es un testimonio mismo del efecto del plan de Dios. Un testimonio del poder de Cristo y un testimonio de que los malos pasos pueden ser enderezados. Sin importar qué tan torcidos estén tus pasos o caminos, o qué tanto hayas destruido tu avance espiritual o tu misma alma, para ti también puede nacer Cristo. Y si se lo permites, Él hará que tus indiscreciones nada discretas pasen a ser tan pequeñas e insignificantes como apenas una línea en un libro gigante, que a la luz de su nacimiento, su vida y su expiación ni siquiera se va a notar. Permite que la luz de aquel bebé nacido en Belén alumbre tu vida, purifique tu alma y reenderece tu camino. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.